asistente de promotor cultural, pero ella tiene estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, una licenciatura en Gestión Cultural en la UDG y una maestría en Dirección de Proyectos. Afortunadamente nos conocimos, está trabajando en este proyecto ya desde hace, pues yo creo que un poquito más de un año, y ella con una gran capacidad de trabajo, igual que las compañeras que nos antecedieron en las conferencias, se ha distinguido pues por esa colaboración, esa contribución constante, ese compromiso. Así que me da mucho gusto, Silvia, que hoy moderes la sesión y te deseamos lo mejor para que presentes a nuestro ponente de lujo. No. Muchas gracias, Diana. Un gusto, Raymond. Gracias, muchas gracias. Sí, a continuación presentaré una breve síntesis de nuestro excelente ponente. Su nombre es Raimundo Nicolás Alba Zavala, nacido en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1960. Es profesor de carrera con un ejercicio docente desde 1977, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y en una licenciatura en Historia. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en otras instituciones culturales entre los años de 1993 a 2013. Ha trabajado en el Museo Nacional de la Revolución como custodio y asesor educativo, en la Galería de Historia, asistente de la dirección y asesor educativo, en el Museo Regional de Tlaxcala como director de 1994 a 1995, en el Museo de la Memoria de Tlaxcala como director de enero a junio de 1999, en la Dirección de Culturas Populares del Estado de Tlaxcala como director en junio de 1999 a enero de 2000, en el Museo Nacional de las Intervenciones, investigador y jefe de comunicación educativa de 2001 a 2013. En el área de docencia, se destaca como miembro del Comité Académico de los Exámenes de Ingreso, Desempeño y Permanencia en el Servicio Docente, en las asignaturas de Historia, Historia del Arte e Historia Estatal. En la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, en coordinación con el Centro de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, de 2014 a 2017. Fue asesor académico del libro de texto gratuito estatal Mi Entidad, Historia y Geografía, tercer grado de primaria, de mayo a septiembre del 2020, proyecto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es investigador y redactó para Aztlán Cultura AC, que es una asociación civil que tiene como función estudiar, investigar, divulgar la historia de México y coadyuvar en la difusión de las ciencias histórico-sociales, bajo un enfoque multiacadémico plural e incluyente de la sociedad mexicana, marzo 2015 a la fecha. Es profesor hora, semana, mes en la ENA, en la licenciatura de Historia, y jefe del departamento de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Ha publicado y tiene por publicar varios trabajos, nada más vamos a mencionar algunos de ellos. En 1994 fue coautor de Historia de los Mexicanos, libro de texto para cuarto grado de educación primaria. En 1999 coautor de la guía para el maestro del Museo Regional de Cuauhnáhuac, Morelos, México, INA, de la colección Alas y Raíces a los Niños. En 2000, investigador y coordinador Nuestra Tercera Raíz, libro de texto, México, del Conaculta. La época de los grandes monstruos, la Nueva España, de finales del siglo XVII y principios del XVIII. María, Madre de Salvador, Madre de los Novohispanos, en el catálogo digital de la exposición temporal Imágenes de la Virgen, colección de Churubusco.
2013, La cocina del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. 2017, El olvido es una forma de morir. 2018, Azares de la historia, la familia Sherek. Coautor en el 2020, el libro para maestros La entidad donde vivo, tercer grado. En el 2021, Manual editorial México Aztlán. Y tiene un trabajo en proceso de investigación, un juego de espejismo, la nación apache entre el mito y la realidad. Esto es solamente algunos de los trabajos que nuestro expositor, nuestro excelente expositor hoy y hasta hoy ha realizado. Él nos va a dar una conferencia cuyo título es Pueblos originarios, resistencia, asimilación y cambio. Le doy la palabra, bienvenido y muchas gracias por apoyar. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, estamos aquí para comenzar esta plática. Lo primero que tengo que decirles es que yo me alejo un poco de la visión tradicional de cómo es tratada la historia de México por varias razones. La primera es que creo que faltan estudios que nos acerquen un poco más al acontecer que ha tenido nuestro país. ¿Por qué? Porque poco nos explicamos este asunto, por ejemplo, de la identidad. Y siempre nos lo explicamos o nos lo han explicado a través de decirnos que solamente tenemos dos raíces culturales. Por un lado, el mundo indígena y por el otro lado, el mundo hispano. Por supuesto que es cierto, pero faltan elementos como para poder seguir el estudio, para poder profundizar en él, para podernos entender como pueblo, como nación. Entonces, bueno, voy a intentar ser muy conciso en lo que vamos a ir viendo. Guarden sus preguntas para que llegado el momento las puedan hacer. Y bueno, vamos a dar comienzo. Una pregunta: ¿cómo hago para proyectar unas imágenes? Una carpeta de PowerPoint. En la parte superior de la ventana, arriba hay un cuadrito con una flechita. Un cuadrito. El micrófono y eso. Sí. Ahí le pica, ahí le da clic. Y le debe abrir una ventanita abajo y ahí ya selecciona el documento que quiere compartir. Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí vamos. ¿Está abriendo? Espero que ya se vea. No, aún no se ve. Si gusta, Joan, ¿nos puedes hacer favor? Si es la que le mandó a Diana, ¿nos puede hacer yo a favor de irla proyectando? Perfecto. Bueno. Sí, la proyecto y me va indicando cuando quiere que le cambie. Sí, entonces dejen quitar esto. Dejen quitar mi proyección porque no salió.
Bueno. ¿Ahí lo ven? Ya la tengo. Sí. Ok. Ya se ve yo, gracias. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a comenzar con la exposición, ¿no? Déjenme quitar también. Bueno, ya está. Bien, vamos a la primera lámina, por favor. Para empezar, tenemos un ámbito geográfico muy específico en el cual nos vamos a desarrollar tanto como cultura como por cuestión histórica. Se supone que es la Mesoamérica. Este mapa más o menos nos da una idea cómo es a partir del centro de México y casi todo Centroamérica, quedando hacia el norte del país las dos grandes regiones que son Aridoamérica y Oasis América. Por supuesto que esto es a partir, esta división es a partir de 1943 y que es hecha por Kirchhoff. A partir de esta división es como empieza el estudio justamente de las culturas, de las grandes civilizaciones que se dieron cita en el territorio, en el hoy territorio mexicano, que son parte de nuestra raíz. Vamos a la siguiente, por favor. Lo primero que hay que imaginar en este vasto territorio, y digo imaginar porque es necesario emplear la imaginación, es la cantidad justamente de ámbitos geográficos, de paisajes que tiene este territorio, que van desde la alta montaña hasta los desiertos, algunas partes montañosas, semidesérticas, las costas, las selvas, en fin. Esto es un ámbito geográfico muy variado, plural, y que va a afectar de todo el ámbito social, cultural, humano, que se va a desarrollar en esta región. La siguiente, por favor. La riqueza natural está representada tanto por animales como por vegetales. Cada uno de estos elementos va a tener importancia para la civilización mesoamericana. ¿Por qué? Porque no podríamos entender esta civilización sin el uso y aprovechamiento de estos elementos naturales que tiene a su alrededor. Por supuesto que aquí habría que decir que el impacto cultural, el impacto en la región de estas grandes civilizaciones, de estos conglomerados humanos, se está estudiando, pero todo indica que el impacto que tuvo la región mesoamericana fue mínimo. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente estaba integrado a la naturaleza que lo circundaba. La siguiente, por favor. Es una naturaleza que además le da de comer al ser mesoamericano. ¿Y en base a qué? A esa planta que tenemos ahí al centro, al maíz. Va a ser la cultura del maíz, va a estar la civilización mesoamericana atada al cultivo del maíz. Inclusive todavía hasta nuestros días, como principal producto de consumo cotidiano está el maíz, en casi todas las capas de la sociedad mexicana. Esto ha hecho posible, o hizo posible, que la civilización en Mesoamérica se generara a partir de este cultivo. La siguiente, por favor. Por supuesto que el cultivo del maíz va a ir acompañado de otros, como son los frijoles, las calabazas, el aguacate, el chile, los nopales y algunas otras plantas
que formaron justamente el alimento base para la Mesoamérica y que todavía hoy encontramos en nuestras mesas. La siguiente, por favor. A partir de estos vegetales y de esta relación con la naturaleza, el ser americano, el ser mesoamericano, empieza a generar su cultura y empieza a crear una serie de símbolos religiosos en muchos casos que tienen que ver con la naturaleza. Esas son algunas de las representaciones más, más frecuentes en el arte mesoamericano o bien en la parte ritual mesoamericana. La siguiente, por favor. Bien, el primer apartado que tenemos es justamente el glorioso pasado. Nosotros, a partir de la historia, a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, vamos creando toda una identidad histórica muy necesaria en este país que estaba en formación en esos momentos. Acabábamos de salir de una de las intervenciones europeas sobre territorio mexicano, ¿sí? La intervención francesa, y hacía falta justamente crear la identidad del ser mexicano. Esa identidad va a tomar en cuenta dos vertientes. Por un lado, la vertiente hispana, al momento de la conquista, y la vertiente justamente de los pueblos originarios. Lo que nosotros estamos viendo en esa fotografía, que es de principios del siglo XX, es nada menos que la zona arqueológica de Teotihuacán. Lo que tenemos en primer plano es justamente la pirámide del Sol. Esto es la zona arqueológica unos años antes de que Manuel Gamio empezara con su estudio y Batres también interviniera en el sitio. Lo que se ve al fondo es justamente la pirámide de la Luna. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién no ha visto estas imágenes? Esta imagen de la pirámide del Sol. La vemos y de inmediato sentimos fluir en nosotros esta identidad, esta empatía con el mundo indígena, con este mundo prehispánico. ¿Por qué? Por la magnificencia de sus construcciones. En este caso es una pirámide enorme y que en los últimos años ha tenido cierta relevancia. ¿Por qué? Por las investigaciones que se han hecho al interior de ella, pero también por esta atracción a que la gente visite el lugar y, por ejemplo, el 21 de marzo vaya, entre comillas, a recargarse de energía a este espacio. La siguiente, por favor. No se diga Chichén Itzá en el sureste mexicano, en Yucatán, ¿sí? Otra zona arqueológica con estos monumentos, estas construcciones monumentales que en muchos casos intentamos que sean marcadores solares. En el caso del castillo de Chichén Itzá, pues justamente el 21 de marzo se crea ahí un efecto de luz y sombra y se dice que baja la serpiente emplumada de la parte superior del monumento. La siguiente, por favor. ¿Y qué decir de Tulum, también en el sureste, en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatec? Justamente, a partir del estudio de estos monumentos, se ha generado todo un simbolismo, se ha creado toda una identidad y además por un asunto que tiene que ver con la investigación arqueológica, en muchos casos se ha pensado y se les ha dado un símbolo a estos monumentos como marcadores del tiempo, como marcadores astronómicos, y en muchos casos
Es cierto esto, pero en otros, como en el caso que estamos viendo, esta construcción que vemos servía justamente como una especie de faro. ¿Para qué? Para que las embarcaciones de los mayas pasaran en medio de dos arrecifes y llegaran a la playa para desembarcar sus mercancías. Esto nos puede dar una idea de que entonces no todas las construcciones servían pues para un asunto religioso relacionado con la astronomía, sino con un uso mucho más funcional, como en este caso, que es un marcador, pero es un faro también. La siguiente, por favor. Por supuesto que cuando pensamos en el mundo prehispánico, vean, en este caso es Palenque, nos imaginamos viviendo en la época, ¿no? Pensamos en todos los adelantos técnicos, en todos los adelantos civilizatorios que estas distintas civilizaciones, estos distintos grupos tuvieron en su momento. La siguiente, por favor. Por supuesto que llama mucho nuestra atención los personajes, en este caso Pacal, como gran soberano, como gran gobernante de la ciudad-estado de Palenque. La siguiente, por favor. Nos imaginamos vistiendo como vistió él, ¿no? Con esta máscara de jade, la máscara mortuoria, los pendientes que tienen forma de flor, estos collares, ajorcas, pulseras y demás adornos que podemos observar en esta imagen. La siguiente, por favor. Por supuesto que además no paramos en esta reflexión. Para que estos pueblos hayan alcanzado tal vigor, tal extensión, la construcción de semejantes ciudades se necesitó de un factor de guerra muy ligado al factor económico. ¿Por qué? Porque a mayor expansión, mayor fuerza de trabajo. La siguiente. Los pueblos sojuzgados, en este caso los pueblos mayas sojuzgados, entre ellos, pues servían, por un lado, para hacer sacrificios a las deidades, pero también como mano de obra, que dio origen justamente a estas ciudades, a la construcción de estas ciudades. De acuerdo con el discurso histórico que nos han enseñado desde la primaria, pues nos imaginamos viviendo en este periodo, pero no como simple pueblo o no como este sustrato campesino que le dio vida a toda la civilización. Nos imaginamos como estos grandes señores, estos grandes militares que vemos en esta escena, justamente de una de las pinturas de Bonampak, como la anterior que observábamos. Lo cierto es que esta élite que controló estas ciudades-estado, era una élite despótica, sumamente apegada a los ritos religiosos y además con esta idea de que ellos eran parte justamente de las deidades y que por su boca hablaban estas deidades, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí es en donde yo veo, y es la segunda parte, que esta forma de interpretar la historia llega a su apoteosis, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente una interpretación de cómo debió de ser Tenochtitlán en su momento de mayor esplendor a principios del siglo XVI. Son el núcleo de la ciudad de Tenochtitlán, justamente Templo Mayor, ¿sí? Con todas sus construcciones,
tal y como debió de haberse visto, dicen los especialistas en algún momento de principios del siglo XVI. La siguiente, por favor. Esta historia sobre Tenochtitlán comienza justamente durante el Porfiriato, a principios del siglo XX. Por unas excavaciones que se hacen, Gamio descubre una parte del Templo Mayor. Entonces, él hace la excavación, vean, ahí la calle de Guatemala está abierta, una parte del edificio que está enfrente está derruida, y lo que vemos pegado casi al muro, pues es algo de lo que se encontró en ese momento. La siguiente, por favor. Gamio, para poder hacer la investigación, pues tumba todo un predio, ¿no? Y además deja expuesta justamente estas escalinatas. Durante buena parte del siglo XX va a estar ahí la seña de que por ahí hubo una construcción prehispánica y que no se le ubicaba justamente como templo mayor, se decía que eran las escalinatas de un templo y punto, nada más. Esto nos va a llevar a que justamente un 21 de febrero, debido a unos trabajos de mantenimiento que están haciendo la compañía de Luz y Fuerza del centro, ahí en la calle de Guatemala, nos lleva al descubrimiento de la Koyushevsky. La siguiente, por favor. Es el año de 1978, ahí vemos un recorte de periódico, cómo la maquinaria pesada entra sobre lo que es la calle de Guatemala, y empiezan a levantar el piso, y un equipo enviado por el Instituto Nacional de Antropología empieza a hacer una excavación para ver si hay restos prehispánicos y rescatarlos justamente para poder continuar el trabajo que se estaba haciendo en ese momento en la calle. La sorpresa es que descubren justamente el monolito conocido como Koyushevsky, la diosa de la luna, la diosa desmembrada que además es hermana de Huitzilopochtli, y entonces a partir de aquí empieza todo un proceso de investigación, de excavación en el centro histórico, en el corazón mismo de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En esta foto vemos a los compañeros que en ese momento habían estado trabajando en el rescate del monolito. Desafortunadamente no aparecen sus nombres en el recorte de periódico, pero podemos observar que la mayoría son compañeros que todavía andan por ahí. ¿Por qué? Porque en esa época pues, todavía éramos jóvenes, ¿sí? Muchos de nosotros apenas comenzábamos nuestras carreras, en fin. Por supuesto que esto dio origen a un asunto que tiene que ver con el rescate de lo que iba saliendo de la excavación. La siguiente, por favor. Para empezar, las ofrendas, ¿no? Se descubren una cantidad impresionante de ofrendas con una cantidad impresionante de piezas que nos hablan justamente de un grupo dominante en la mayor parte de la Mesoamérica, ya sea dominante por el comercio o dominante por la guerra. Si nosotros observamos en la imagen de abajo, aparece un coral, ¿sí? Esto pues es traído justamente de alguna de las costas del Golfo de México hasta el altiplano central, debido a que, bueno, debido probablemente a la conquista de los grupos que habitaron la región del Golfo, totonacos, huastecos,
o bien debido al comercio, ¿sí? Que se estableció a partir justamente de los grandes mercados del centro de Tenochtitlán y de Tlatelolco. Aparentemente, esto fue materia de tributo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el dominio del imperio mexica pues, llegó a las costas del Golfo de México y controló justamente el comercio de estos pueblos, ¿no? La siguiente, por favor. Koyushowski, que la vemos ahí al centro, pues fue el motivo para que se hiciera la investigación, se abriera justamente el espacio, se erigiera una zona arqueológica, pero además un museo, en donde colocar todos estos componentes culturales, todas estas vestigios que iban saliendo de la excavación y que quedaran en un sitio compartido, museo y zona arqueológica. La siguiente, por favor. Por supuesto que algunas de las piezas, porque además continúa la investigación hasta nuestros días, son de un acabado magnífico, son impresionantes, son piezas bellísimas, como es el caso de esta imagen de la Tierra, justamente que estaba frente a los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli, muy cercano a la Koyushowski. Son piezas bellísimas, pero que además pues, hacen surgir justamente este orgullo que sentimos por un pasado que nos han narrado a través de los libros de texto y a través de la historia, y del cual nos sentimos parte, nos sentimos formando esta identidad a partir de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Recorremos esta parte del museo y nos atrae la magnificencia de las piezas, ¿no? Vean estas piezas que están aquí exhibidas, pues nos hablan de ese sitio, de ese espacio, de la gran Tenochtitlán construida en un pedazo en un islote en el centro del lago de Texcoco, ¿no? Del poderío militar que tuvieron los mexicas y del dominio que tuvieron sobre la Mesoamérica. La siguiente, por favor. Esto es muy atrayente, al grado de que imaginamos la ciudad de Tenochtitlán con vida, moviéndose las personas, vemos ahí un fragmento de un canal, algo de comercio, los templos al fondo, la gente moviéndose. La siguiente, por favor. Y esto es correcto, pero también es correcto empezar a reflexionar un poco. Este poderío mexica está representado en estas dos hojas, hay mucho más, son como 90 y tantas hojas, de la matrícula de tributos. Esta matrícula de tributos es un códice mandado a hacer justamente por el primer virrey, don Antonio de Mendoza, en donde se anotó justamente lo que cada pueblo tributaba al imperio mexica. Las cantidades que vemos ahí representadas por los numerales prehispánicos y por las imágenes mismas de los pictogramas, nos dan idea de las cantidades que llegaban cada 80 días, de acuerdo con lo que dice el principio del documento, cada 80 días a la ciudad de Tenochtitlán. Al margen del documento, vemos los pueblos que tributaban, ¿sí? Cada uno de estos pueblos pues, estaba sujeto justamente al imperio mexica. Y en muchos casos habían sido conquistados muy violentamente, pues, por guerra, ¿sí? No era una conquista política,
Era una conquista militar. La siguiente, por favor. Pero aquí es en donde yo me empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Qué ocurre con ese pasado en nosotros? Es decir, nosotros como herederos o como parte de esta civilización mesoamericana, que además, de acuerdo con el discurso, fue conquistada en el siglo XVI a partir de 1519. La siguiente, por favor. Esta historia nos la han contado y nos han dicho, bueno, pues es que había campesinos y las mujeres dedicadas al hogar, a la producción de alimentos, de textiles, etcétera, etcétera. Había escuelas en donde los hijos de todos los componentes de las clases sociales, sobre todo de Tenochtitlán y Tlatelolco, pues iban a tomar clases. Estaba el Calmeca, para crear justamente la élite gobernante, a la élite sacerdotal, la élite guerrera, que era la que conducía los destinos del imperio. Justamente en este Calmeca, pues les enseñaban a niños y mujeres justamente a crear la memoria histórica a partir de los códices, como el códice que veíamos antes. Entonces, bueno, era una gran civilización. Estaba el Tepozcali para la gente más humilde, para los más iguales, y el Cuicalcali, en donde era una especie de escuela de artes, en donde les enseñaban canto, danzas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Pero hasta aquí llegamos con estos asuntos. Podemos imaginar a la Gran Tenochtitlán funcionando como un centro justamente imperial, ¿no? Que a su alrededor dominó y controló los destinos de buena parte de Mesoamérica. El choque que tuvieron los mexicas con los purépechas al occidente, ¿no? Pero aquí es en donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque de la vida cotidiana del pueblo mexica, del pueblo que habitó Tenochtitlán, poco sabemos. Y poco sabemos por qué, porque esta parte no es tan notoria, no es transmitida a nosotros de manera evidente, ni en los libros de texto, ni en algunos de los artículos de difusión y divulgación de la historia que tenemos más a la mano. Esta vida cotidiana se nos queda alejada de nosotros. Se nos queda alejada de nosotros y con un problema. No la entendemos. ¿Por qué? Porque podemos entender justamente el quehacer y la trascendencia que tuvieron los grupos gobernantes. No así la gente común. La gente común desaparece prácticamente. O sea, era guerrero y entonces era uno o caballero celote o caballero águila o gran sacerdote de alguna de las muchas deidades del centro de Tenochca, o bien gobernante, pero del Macehual poco sabemos. Este fragmento que vemos aquí es justamente del Códice Mendoza, ¿sí? Vemos justamente una ceremonia de casamiento. Y no crean que yo lo estoy inventando o me lo estoy sacando del bolso, ¿no? Lo que estoy haciendo es leer justamente las anotaciones que hay en español alrededor de la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque de un lado tenemos justamente la escritura prehispánica, que son los glifos, son los
personajes, es esta forma de organizar el espacio a partir de estos dibujos para contar una historia. De acuerdo con Joaquín Galarza, uno de mis maestros de la Escuela Nacional de Antropología, con el cual tuve clases, justamente de una clase que se llamaba Lectura de Códices, cada elemento tenía que ser leído, o podía ser leído. ¿En qué idioma? Pues en el náhuatl. Pero además del náhuatl, que era el hablado en el centro del imperio, cada color, cada posición de los personajes, cada elemento que aparece en el códice tenía que ser interpretado, tenía que ser leído. Lo cual, en este caso, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque vemos que es una alianza matrimonial. Está la mujer, está el varón, están sobre un petate, una estera, y que los personajes que están alrededor, estos viejos y estas mujeres ancianas, están dirigiéndoles la palabra, que es la vírgula, es este símbolo que sale de su boca, de ellos. Y entonces, bueno, pues son los oficiantes de este matrimonio. Nada más que aquí hay un problema. Podemos hacer esto con algunas de las imágenes, con algunos de los códices, pero vamos a encontrar que la mayoría están a partir justamente de las imágenes y de los códices del centro del país, dejados en algunos casos o copiados directamente de este pueblo mexica, del pueblo, de los otros pueblos a los cuales dominaron. No tenemos referencias de imágenes como las que aquí aparecen. Encontramos algunas lápidas en algunas zonas arqueológicas, encontramos algunas vasijas, y hacia el área maya, es decir, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, junto con Centroamérica, pues encontramos mayor cantidad de elementos justamente pictográficos con este tipo de relaciones, con este tipo de escenas y con este tipo de relatos, que nos pueden acercar más a la vida cotidiana. Sin embargo, si pensamos que estas lápidas y estos vasos fueron encontrados justamente en los centros de poder, pues no hablan de la gente pobre, de los más iguales. Hablan justamente de las élites gobernantes, de los grandes señores gobernantes. Y entonces yo me empiezo a perder ahí. Yo ya no me veo reflejado en estos pueblos. ¿Por qué? Porque mi experiencia no es ser de gobierno, no es formar parte de esta élite que controló la escritura, las ciencias en general y además el poder político y económico. La siguiente, por favor. Vemos este tipo de representaciones y que de repente nos causa asombro y nos causan extrañeza. Son justamente representaciones en barro que de alguna manera llegaron a nosotros. En este caso, se ve una mujer en estado de embarazo con pústulas sobre la piel, ¿sí? Probablemente algún tipo de sífilis local, regional, de Mesoamérica, y que hizo que se infectara de esta manera. La siguiente, por favor. Vemos un parto al centro, una figurilla maya del lado derecho, con algo de hidropesía por el tamaño del vientre, y otra figura del lado izquierdo que aparentemente tiene raquitismo y algunas deformidades en el rostro. Y entonces en estas imágenes, en estas figuras, que además
fueron encontradas por arqueólogos y que están clasificadas y que forman parte de algunos museos del país. Está representada la vida cotidiana, estos procesos de salud y enfermedad, que son comunes a toda la gente. Pero ojo, cuando hablo yo del mundo prehispánico o cuando leo yo del mundo prehispánico, esto no aparece. No aparecen justamente el asunto de los partos, que era en donde moría una gran cantidad de mujeres en el momento de parir al hijo, o de enfermedades como la hidropesía, ¿no? O del otro lado, pues gente que tenía severos problemas de alimentación, ¿sí? Esto no aparece en nuestros textos que hablen sobre este pasado. Por el contrario, parece ser que la gente común no está en estos textos y no hay enfermedad y no hay muerte natural. La siguiente, por favor. Tampoco están las fiestas. Vean, en este caso es un fragmento de una lámina del Códice Borgia, en donde están celebrando justamente una ceremonia alrededor de Xilonia o de Centeotl, el dios o la diosa del maíz. ¿Por qué? Porque además tampoco en ningún lugar se nos dice que había dioses así con esta ambivalencia, que podían ser en algún momento varones y en otros mujeres, o al revés, mujeres primero y después varones. Si ustedes se fijan en los sacerdotes que están bailando hacia el fondo, ¿sí?, los vamos a notar un poco raros. Parece que entre las manos, sosteniendo con su mano izquierda, tienen unas imágenes que parecen falos. Y entonces, esta parte de la fiesta, esta parte de la regeneración, esta parte sexual que tiene esta ceremonia alrededor del maíz, pues tampoco es explicada, ¿no? La siguiente, por favor. Por supuesto que tampoco van a aparecer en estas fiestas, pues la borrachera era ritual, ¿no? Y que, pues, había consumo de bebidas embriagantes. En este caso es una vasija maya, ¿no? Y pues vemos al centro como uno de estos personajes, pues está ya pasado de alegre, ¿no? Se ve que está tomado y aparecen todos estos jeroglíficos a su alrededor que afortunadamente han podido ser leídos. Y en efecto, lo que dice es que la fiesta, pues está, el personaje que vemos al centro está borracho. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos estas otras imágenes, también que forman parte de unos vasos. Vemos algunas escenas raras, por decirlo menos. Por ejemplo, a ese personaje que está arriba, colocándose una enema, ¿sí? Y vemos dos recipientes justamente para este asunto. Sucede que al ya no poder consumir más bebida embriagante, había la costumbre de colocarse una lavativa con más bebida y que fuera directo al intestino. En fin, esto tampoco aparece en estas historias que nos han contado de los pueblos prehispánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pueblos prehispánicos, pues casi son ángeles desde estos textos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen relaciones sexuales, no comen, no mueren de enfermedades, ¿no? Y pues son prácticamente todos son sabios, matemáticos, astrónomos, en fin, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Así llegamos a este momento
a la siguiente parte del relato histórico, o de lo que nos han dado como relato histórico, que es la conquista y la colonia. La siguiente, por favor. Por supuesto que sabemos de la llegada de Cortés en 1519, cómo es recibido por algunos de los pueblos, ¿no? En este caso son enviados de Moctezuma, los que estamos viendo ahí en la escena del lado derecho. Vemos a Cortés cómo recibe estos dones que le envía el Tlatoani Mexica. Vemos a las fuerzas de Cortés que están atrás del conquistador, y ahí a un palafrenero tomando la rienda de su caballo. La siguiente, por favor. Sabemos de la participación, por ejemplo, de doña Marina, de la Malinche, que es la mujer que vemos ahí, y que justamente entra en tratos con los otros poderes regionales, con los señores, con los caciques regionales, y sirve de intérprete a Cortés. Aquí estamos viendo una escena que tiene que ver con los señoríos de Tlaxcala, cómo la Malinche le está sirviendo de intérprete y está haciendo además el enlace con este mundo prehispánico. Ahí empezamos a encontrar ciertas cosas que a partir de ellas nos van a explicar la conquista. En este caso, los tlaxcaltecas, cómo hacen alianza con Cortés y cómo van a servir para vencer a los tenochtitlan. La que sigue, por favor. Nos han hablado justamente de este proceso de conquista con, por ejemplo, la llegada de estas enfermedades desconocidas en Mesoamérica, que es el caso de la viruela en la parte superior izquierda, de la imposición de la religión católica, que es la imagen que está abajo, y de la guerra que los hispanos le hacen justamente al imperio mexica. ¿Sí? Inclusive nos han llegado a decir es que esto es el genocidio, tanto por las enfermedades traídas como por la masacre hecha de todo un pueblo. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay que reflexionar un poco. Si bien es cierto, el ejército hispano tiene algunos hechos de guerra, como la matanza de Cholula, y después en Templo Mayor también el asesinato de gran cantidad de los jóvenes pertenecientes a las élites tenochcas, este ejército hispano era mínimo, era poco. Para poder enfrentarlo, pues bastaba que los guerreros de Tenochtitlán pues, se unieran y los aniquilaran. Entonces, la conquista, además, se explica justamente a partir de las alianzas que este grupo de hispanos hace con los otros grupos indígenas. ¿Por qué? Porque el poderío mexica se ve rebasado por estos grupos. ¿Sí? Y además, imagínense quitarse de encima justamente el poder militar mexica, los tributos, etcétera, etcétera, el dominio que tenían sobre ellos. La siguiente, por favor. Y llegamos a este punto, que es justamente el punto de ver ya muy rápidamente este proceso que vive el territorio del hoy México
y que se llama la Nueva España. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque justamente a partir de esta confluencia de grupos culturales, por un lado los indígenas, por el otro los hispanos, es que nuestro país, lo que hoy es México, se va a empezar a formar. Lo que estamos viendo es un chiringuito, ¿sí? Un lugar a donde se expendía pulque y que la gente de todos los niveles sociales, de todos los estratos, de todas las etnias, iban a consumir. Una vez terminadas sus labores por la tarde, era un lugar de encuentro, era un lugar de ir a consumir justamente pulque, de convivencia con los amigos, con algunos parientes, de hacer negocios, en fin. La siguiente, por favor. Tenemos algunas figuras que nos han dejado como parte de este proceso de conquista y colonización y que pensamos que fueron pues, realmente los padres que conservaron a los grupos indígenas, como es el caso justamente de Fray Bartolomé de las Casas. Y en efecto, Fray Bartolomé de las Casas, ya siendo obispo de Chiapas, gracias a su acción, pues defendió a los grupos indígenas que se encontraban justamente en ese momento siendo explotados, siendo avasallados por el poder hispano. Pero además que estaban siendo aniquilados tanto por las enfermedades como por este cambio de vida que significó la conquista. Estudios dicen que prácticamente el 80% de la población de Mesoamérica murió en los primeros años de la conquista, ¿no? Pensemos en una población de 2 millones de habitantes, ¿sí? Al final del siglo XVI eran poquísimos los pueblos originarios sobrevivientes a la hecatombe del proceso, ¿no? Lo que no nos han dicho, o lo que no hemos reflexionado, es que, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas se convierte en el adalid justamente de los pueblos originarios. Pero sucede que él sugiere a la corona que se traigan esclavos negros del África para sustituir la mano indígena. ¿Sí? Y entonces, a partir de 1507, 1508 más o menos, empieza justamente en ascenso el comercio de piezas de indias, es decir, de esclavos. ¿Por qué? Porque el indígena no se le puede esclavizar, de acuerdo con las leyes hispanas. Con las leyes castellanas no se le puede esclavizar al indígena, pero al negro sí. La siguiente, por favor. Y entonces empiezan a llegar barcos justamente al Imperio Español. Lo que están viendo son las bodegas de un barco. Es el dibujo, el esquema de un barco negrero. Cada uno de esos negritos es una persona. Es una persona que fue capturada en África, embarcada en África y traída a América. Muchos de estas personas llegaron a México, ¿sí? Como esclavos para sustituir la mano de obra indígena, que por un lado se les estaba muriendo de enfermedades, de cambios de regímenes alimenticios, etcétera, etcétera, de tristeza, en fin. Y por el otro, pues, de exceso de trabajo. Y entonces, bueno, la idea genial es traer esclavos africanos. La siguiente, por favor.
Para finales del siglo XVI, vean, este es un exvoto de fines del siglo XVI, pues los grupos humanos de la Nueva España ya están en convivencia. Vemos una mujer indígena, los papás de la enferma que son blancos, es una criolla, tal vez la mujer que está enferma. Vemos a una esclava negra atrás, justamente del ama blanca. En fin, empieza a ser una sociedad ya no solamente de componentes hispanos y componentes indígenas. Ya ahí hay una tercera raíz, que es la raíz africana. La siguiente, por favor. Y vean este bonito cuadro. Es parte de una investigación de hace algunos años. Los precios que cada uno de estos clasificados tenía, son personas las que se están vendiendo. Desde niños, vean, un niño costaba entre 30 o 20 pesos, de acuerdo a la edad, al tamaño del niño. Un joven menor de 18 años, sin oficio reconocido, pues entre 300 a 250 pesos, en fin. Vean, este es parte de la historia, de nuestra historia, y que no nos dicen, pues. Además de los indios que están siendo explotados por el blanco, pues también hay un grupo de gente de color, de gente traída de África, que está siendo explotada y que se está integrando a la vida no hispana. Pero también hay un montón de gente que llega de España, blancos, que no logran fortuna y que tienen que vivir de trabajos ínfimos. No todos son conquistadores, no todos son grandes guerreros. La siguiente, por favor. Disculpe, nada, le comento, estamos disfrutando muchísimo su conferencia, pero el tiempo nos está comiendo. Sí, sí, 2 minutos más y terminamos. Sí, 10 minutos. Vean. Bien, gracias. ¿Cuánto? Perdón. 10 minutos y... Perfecto. Gracias. Vean, esta confluencia empieza a marcarnos. Vean esta bellísima cruz atrial, ¿sí? Fue de una cruz del convento de Cuautitlán, ¿no? Y con la cual vemos ya la mezcla entre hispanos e indígenas. La siguiente, por favor. Cada uno de los grabados que tiene el cuerpo en la cruz es justamente parecido a lo que vimos en los códices, en el mendocino o en el Borgia que vimos hace un momento. Son glifos que se pueden leer y representan justamente el Vía Crucis, ¿sí? Ven ahí al centro, se ve un gallo, una columna, pues el gallo es el que le cantó a San Pedro, la columna fue de donde fue atado Jesús, vemos un clavo sobre un manchón de sangre, que es justamente el espacio en donde le fueron clavados los pies a Jesús en la cruz. En fin, la siguiente, por favor. Este arte indomestizo pues, le da forma, o le va dando forma a lo que va a ser el barroco mexicano, ¿sí? Esta cruz es muy temprana, ¿sí? Pero ya están los elementos de este otro ser que van haciendo a partir del siglo XVI. La siguiente, por favor. Vean, esta pila bautismal está a la entrada de la iglesia de San José en el centro de Tlaxcala. La pilastra que sostiene la pila pues es Camaxtle, una de las deidades principales
de los señoríos de Tlaxcala, ¿sí? Y que ahí están, pues, este asunto mestizo. La siguiente, por favor. Y por supuesto que vamos a encontrar, por ejemplo, en esta iglesia que es de acá de Hidalgo, un mural que hace referencia a los guerreros prehispánicos. Por supuesto que esto fue tapado en el momento en que el fraile se dio cuenta lo que estaba representando ahí, lo mandó tapar con cal y repintar. Por eso se ve muy confusa la escena, porque hay elementos religiosos hispanos con estas representaciones prehispánicas de este guerrero celote que vemos al frente, ¿no? La siguiente, por favor. Vean, esta es la casa del Deán en Puebla, en donde también, esto es del Renacimiento, vean las tres gracias, ¿no? Ahí aparecen a caballo, pero la cenefa que ven arriba, los adornos que ven arribita de esta escena central, la siguiente, por favor, representan a estos monos y vean cómo están cantando. ¿Ven la vírgula que sale de su boca? La vegetación inclusive nos recuerda algunas plantas justamente del área mesoamericana, ¿no? Concretamente flores de toloache. Y entonces estos monitos pues están cantando ahí en esta floresta, ¿no? La siguiente, por favor. Vean esta pintura impresionante, ¿sí? Es un cubo de escalera. Vemos a San Agustín, esto pertenece justamente a la orden agustina, es el cubo de la escalera de Ixmiquilpan. Y vean la cenefa. Ah, caray. Hasta aquí llegamos. Perfecto. Aquí está ya. Parece que nada más se desconecta. Perfecto. Vamos a encontrar, vean en esta otra, forma parte de la Catedral de Cuernavaca. Y aquí la mano de obra, pues no es indígena. Lo que estamos viendo ahí es un querubín que tiene rasgos afros. El cabello muy, muy ensortijado, el color es un poquito más moreno, en fin. La siguiente, por favor. Vean este grutesco de la Capilla del Rosario en Puebla, con rasgos justamente afros. La siguiente, por favor. El medievo, justamente en Puebla, ¿no? Esta es una iglesia, es una capilla posa, perdón, poblana. La siguiente, por favor. Pero no solamente vemos la mezcla ahí, o la resistencia. Arriba tenemos a los chinelos de los valles de Morelos, y abajo una camada de charros tlaxcaltecas. Esta visión que tenemos aquí de estos personajes que bailan es ya la unión justamente de indios y negros en un asunto de danza, de fiesta, de carnaval, pero haciendo burla del blanco. Vean, las máscaras que portan representan a hombres blancos,
¿sí? Al dominio español, pero además haciéndoles burla por cómo bailan y cómo se comportan. El de abajo es increíble, este sombrero con penacho que llevan, que representan las nubes, en fin, ya es un asunto mestizo totalmente. La siguiente, por favor. Lo que tampoco nos han contado es que a partir de las costas mexicanas empieza la colonización y conquista de Oriente. Las naos, como la que vemos, la siguiente, por favor, parten del puerto de Acapulco, que vemos en la parte superior, y que traen una serie de mercaderías que van a llegar a Acapulco y que después por tierra van a ser transportadas al puerto de Veracruz, que es el que ven abajo. La que sigue, por favor. Y la Nueva España se convierte en un punto neurálgico para el imperio, es el reino de la Nueva España, ojo, reino de la Nueva España, a donde llegan marfiles como el que estamos viendo y que se quedan aquí, ¿sí? Marfiles orientales. La que sigue, por favor. Piezas de loza. Arriba, del lado derecho, vemos unos bonitos tibores poblanos y abajo la loza china. Del lado izquierdo, en la parte superior, un mantón de Manila, y vean las flores, el diseño de la flor luego en donde aparece, en estos vestidos de tehuana, de Oaxaca. La que sigue, por favor. Si vamos cerrando, le agradecería un favor. ¿Sí? Y algo que tampoco nos dijeron en nuestras clases de historia, estos son pesos mexicanos, ¿sí? Que le dieron la vuelta al mundo. La M con un circulito es la marca justamente de que esto fue hecho en México y que el valor de esta moneda llegó más allá del Imperio Español. Fue la moneda utilizada por prácticamente 400 años como moneda de intercambio comercial en Oriente, en Europa y en América. La siguiente y última, por favor. Y vean ahí esta escena de las pinturas de castas. Vemos los alimentos, vemos el tipo de personas, vemos nuestra cultura moviéndose, ¿sí? Moviéndose viva y que afortunadamente continuamos aquí. Con esto doy final a la presentación y pues agradeciéndoles a Diana y a su equipo que me hayan invitado. Si tienen alguna pregunta, de alguna manera la contestamos rápido para que no abusemos ya del tiempo. El micrófono, Silvia. El micrófono. Su Ya. micrófono. Gracias. Nosotros le agradecemos mucho, fue bastante interesante su conferencia, con bastante información, y les estamos pidiendo que si por favor tienen alguna duda, lo escriban por el chat. Muy bien. Que si de alguna forma no se alcanzan a contestar todas, pues podamos enviárselas y si fuera posible nos hiciera favor de contestarlas, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas, si lo pueda manifestar por medio del chat. A ver, permítame. Bueno, aquí tenemos a un compañero, si me permite un momento. Eric, si gustas tomar la palabra. Pues sí, buenas tardes, nada más para felicitarlos por su organización y desde luego felicitar al doctor Raimundo Alba por su atinada conferencia. Le mando un abrazo fraterno y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Eric. Gracias.
¿Quién más tiene su mano levantada? Perdón, es que no me abren. Hola Ray, ¿cómo estás? Muchas felicidades, excelente Gracias, conferencia, Caridad. muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí, Claro. Adelante, por favor. Gracias. Oye Ray, yo tengo una duda que muchas veces hemos comentado que me gustaría que pudieras abundar. Las culturas prehispánicas fueron liquidadas durante la conquista y después por el mestizaje. ¿Los pueblos originarios actualmente son descendientes directos de estas culturas o estamos hablando de otro tipo de grupos indígenas distintos? Gracias. Bueno, realmente lo que muere durante el proceso de conquista es la élite. Son estos grandes sacerdotes, gobernantes, que son aniquilados, como debió de haber sido. Y quienes quedan son justamente los campesinos, las clases trabajadoras. Y entonces a partir de estos grupos que no son parte de la élite, se empieza a construir todo un asunto discursivo en torno a la historia de nuestro país, ¿sí? Pero, insisto, imaginando que somos descendientes de estos grandes señores, no del campesino. Me siento más cercano al campesino, a este campesino prehispánico, a este hombre que trabajaba la tierra, que sus dioses eran más del hogar, que tenía una relación más directa con el medio ambiente que con los grandes señores que finalmente eran unos déspotas, ¿no? Unos déspotas que además controlaban vida y muerte de sus pueblos, ¿no? No sé si con esto, y por supuesto que sí, Muchas gracias. son parte de la cultura prehispánica, ¿no? Muchas gracias, Ray. Le vamos a pasar una pregunta que está por el chat. Antonio Sí. pregunta, ¿el estudio de resistencias o las tradiciones orales nos acercan a una realidad muy compleja, incluso que llegó a la autoinmolación por resistencia? ¿Fue posible también un mito? No. Ahí quedan los relatos tanto de los grupos indígenas como de los grupos afromestizos, en donde preferían matar a los hijos que entregarlos a la esclavitud. O bien, por lo contrario, de la unión de estos grupos en contra del conquistador blanco y de la unión de blancos sumamente pobres a estas gavillas que van a ser el azote de los caminos durante todo el periodo novohispano hasta el siglo XIX. Inclusive, por ejemplo, los grupos prófugos cimarrones de esclavos negros son los que le enseñan a los grupos indígenas, a los grupos originarios, el uso del caballo y de las armas de fuego. En 1533 ya hay una queja en los poblados de Colima de que hay negros e indios que están asolando los pueblos de blancos, por ejemplo. Y si pensamos en los grupos apaches, sioux, etcétera, etcétera, porque hay que pensar que la Nueva España se extendió hasta Texas, Nuevo México, California, en aquellos momentos, pues también fueron grupos amestizados, tanto por los indios tlaxcaltecas, purépechas, otomíes, que avanzaron hacia el norte, como por esclavos prófugos y marrones negros. Y entonces de ahí el uso del caballo, ¿sí? El uso de las armas de fuego de estos grupos que después van a ser expulsados por los blancos norteamericanos, ¿no? Nada más, Diana quiere hacer una pregunta y claro. Si nos haría a favor, Raimundo, de prender su cámara cuando conteste las preguntas, se le agradecemos. Claro. Diana. Sí, gracias. Yo quería preguntar sobre las cargas tributarias que
pesaban sobre ¿Las los cargas pueblos. de qué, Diana? Tributarias. ¿Sí se entiende? Se me fue la conexión. ¿Sí los oye ya? La puse en el chat también. Sobre qué tantos tributos tenían que pagar los pueblos originarios durante el siglo XVI, y a quiénes más o menos. Bueno, por ejemplo, siguiendo la matrícula de tributos, pues la entrega del tributo siguió igual para los campesinos. Por ejemplo, un cuescomate de semilla de maíz, por ejemplo, ¿no? Un cuescomate, pues era aproximadamente 500 kilos de maíz, ¿sí? Sin desgranar, ¿no? Entonces eran cifras excesivas. Esto hasta el momento en que, debido a las leyes de 1542, se cambia por el pago en monetario, ¿sí? En moneda. ¿Por qué? Porque es menos oneroso para las comunidades indígenas y que además se limita este pago, ¿no? Para los mestizos y para los afromestizos no sucede así. Al contrario, los impuestos les van creciendo con el tiempo, ¿no? Por eso, muchos mestizos y afromestizos preferían ser identificados como indios para eliminar el asunto del pago tributario excesivo, ¿no? Muchas gracias. ¿Sería tan amable de prender su cámara? Sí, ya la tengo prendida. Es que no. Bueno, se supone que ya la tengo prendida. Okay. Algo raro sucede porque la prendo y se va. Bueno, se me va mi internet, pero bueno, si hay más preguntas, por favor, póngalas en el chat. Se supone que ya está prendida, ¿eh? Sí, muchas gracias. No sé, algo pasa que no se ve, pero bueno, vamos cerrando. Si hay más preguntas, lo ponen en el chat, por favor, y con mucho gusto se las mandamos a nuestro conferencista. Le queremos dar las gracias, en verdad fue bastante aleccionador y con mucha información. Tiene varias felicitaciones. Diana y entre otros compañeros le mandan muchas felicitaciones por su exposición y le vamos a pasar, no le podemos dar ahorita por la pandemia el reconocimiento a manera personal, se lo vamos a enviar, pero lo vamos a poner aquí en cámara. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Y les queremos hacer un anuncio, les vamos a mandar un pequeño cuestionario, son 3 preguntas, esperamos nos los puedan contestar, es en relación a las conferencias. No sé si Diana quieras comentar algo antes. Yo solo quiero reiterar mi agradecimiento porque me gustaría mucho que todos los asistentes a esta conferencia y al resto sepan que tenemos la fortuna de contar con contribuciones totalmente desinteresadas, por lo cual agradecemos doblemente. Nosotros llamamos a Raimundo porque es un gran conocedor. De hecho, mi felicitación en el chat habla de agradecer a Raimundo su erudición y al mismo tiempo su oficio de maestro para exponer con toda claridad. De verdad, muchas gracias, Raimundo. Y también quisiera agradecer a Oscar, si puede abrir un momentito su cámara, porque gracias a Oscar es posible contar con esta plataforma para comunicarnos. Gracias otra vez, Oscar, por tu valiosísima ayuda. Y Raimundo, quedamos muy convocados a seguirte dando lata para que nos compartas todo ese caudal de conocimientos que tienes. Sí, muchas gracias, Oscar, por tu apoyo una vez más. Al conferencista, muchas gracias, en verdad sí, reconocemos su valiosa información y tiene varias felicitaciones que por supuesto le vamos a hacer llegar porque todos estamos muy contentos con su conferencia. Pues muchísimas gracias, los esperamos la próxima y
una vez más, terminamos. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego, nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿De qué? Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias, Raimundo. Gracias a todos.